Buen día, buen día, buen día. Creo que ya están todos unidos. Tenemos los 100 participantes. Este, a ver, hemos debido tener que tomar el examen, la segunda parte del examen de marco de conceptos la anterior semana y también el día martes. Pero lastimosamente, seguramente el ayudante también les ha comunicado y además ustedes han debido darse cuenta que nuestra cuenta en Facebook ha sido hackeada, ¿no? ¿Lo vieron? Sí, sí, licenciado, nos asustaste, Licenciado. licenciado. Pensábamos que había desactivado solo su Facebook. Entonces, ya lo hemos repuesto ahora, ya estamos con comunicación nuevamente. Bueno, hemos tenido que haber repuesto las condiciones y todo. Hemos logrado desactivar eso y ahora está funcionando ya normalmente. Entonces, um, mientras tanto, obviamente no podía saber si todos están comunicados, aunque el ayudante de buena voluntad también estuvo ayudando en eso y comunicándoles, ¿no? Yo creo que el día martes, pero siempre con la comunicación en Facebook, les voy a decir si tomamos o no el examen, ¿ok? Mientras tanto, tenemos que seguir avanzando materia y si tomo el examen voy a tomar de dos partes, del marco de concepto y la presentación de estados financieros, por si acaso, para el día martes, ¿ok? Yo creo que ya no habrá problema con el Facebook, ni comunicación, ni la máquina, ni nada. Y bueno, yo creo que ya está corregido eso. Entonces, lo que toca ver es un tema, este tema de presentación de estados financieros, que es una NIC 1, la NIC 1, que es antigua, muy antigua, por eso queda como NIC, eh, y que tiene una historia en el tiempo, que lo vamos a repasar muy rápido. Esta norma, sobre todo, tiene que ver en cómo es que realmente se estructuran los estados financieros y algo que tenemos que ver aquí, entre comillas, que es de, y lo voy a poner con amarillo, de pro, propósito general, ¿ok? Entonces, en todo esto es importante que reconozcamos el propósito general, ¿ok? Es de propósito general, no es de propósito específico. Eso es fundamental para hacer estas consideraciones. Bien. Un segundito, estoy queriendo arreglar la presentación. Bien, continuemos. Entonces, como decía, es una norma muy antigua en su cronología y que tiene esta estructura más o menos, un poco las modificaciones de la ASBI, los objetivos, el alcance, eh, por qué los estados financieros son de propósito general, en qué circunstancias hay situaciones en las que la aplicación de esta norma es impracticable, qué significan las NIF cambiadas, en parte, algo que debe considerarse, ya lo habíamos visto nosotros desde el marco de conceptos con las cualidades de la información financiera, es de considerar el concepto de materialidad, cómo se elaboran las notas, qué significan las ORIs,
los otros resultados integrales y que después les voy a poner un ejemplo. ¿Qué son los resultados? ¿Qué pasa con las reclasificaciones? El resultado, el resultado integral. ¿Cuál es la finalidad de esos estados financieros tomados en su conjunto? Y la presentación que tenga que ser razonable, ¿no? Razonable y su cumplimiento de las NIF. La hipótesis de negocio en marcha, en todo caso, la base contable de acumulación, que ya no es precisamente una hipótesis, como habíamos visto en el nuevo marco de conceptos, porque antes habían dos hipótesis, la condición de empresa en marcha y la base de devengado. Ahora solamente se habla como hipótesis fundamental el de negocio en marcha y la base contable de acumulación o devengo ya está implícito. NIC 1. ¿Ok? Y bueno, otros aspectos que vamos a considerar ahí. El periodo en que se informa, porque puede haber diferentes periodos. Cómo se clasifica el estado de posición, o sea, el balance general. O aquí mejor le llamamos estado de situación. El estado de resultados, la clasificación y la forma de revelar esos estados financieros. En los estados financieros, los cambios en el patrimonio neto, que significan las notas a los estados financieros y algunas revelaciones adicionales sobre el capital. ¿Ok? Rápidamente, entonces, un poco tenemos que hablar de esa cronología. La cronología que esta norma fue presentada inicialmente en 1974, ha tenido pocos cambios, pero en diferentes fechas, como ustedes ven. Hasta el año 2000, hasta el año 2009. Y viene acompañado, perdón, hasta el año 2009, sí, y viene acompañado de algunas interpretaciones como la SIC 18, la CINIF 17, hasta la SIC 29. Entonces, que ahora están consolidadas ya, y por lo tanto, seguramente los van a ir repasando ustedes en el tiempo de acuerdo a sus propias necesidades, ¿no? Veamos los aspectos generales entonces. Estamos en una, como se llama, una segunda fase en lo que hace a esta norma. Y que tiene los objetivos de presentación de estados financieros, como ya les dije en la estructura inicial, que tiene que ver con las consideraciones generales. Esta norma establece las directrices para su estructura y los requisitos del contenido a publicar en lo que son la presentación de estados financieros. Entonces, todos los aspectos generales sobre los estados financieros, y repito nuevamente por tercera vez, estados financieros de propósito general, no de propósito específico. ¿A qué tiene que ver esto? Ustedes saben que en la contabilidad hay una contabilidad interna y todo eso que hemos ido estudiando, y esto se debe a la contabilidad externa. Es para el usuario externo. Y para el usuario externo, ustedes saben que existen 4 estados financieros, como son el estado de situación financiera, más conocido para Bolivia como balance general, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de evolución del patrimonio neto. No existe más que esos 4 cuando son de propósito general. No existen sino solamente esos 4 que son de propósito general. Las empresas pueden internamente o para otros propósitos específicos hacer otros estados financieros que no están aquí en las normas. Un estado de ejecución presupuestaria, un estado de costos,
cualquier otro estado que quieran hacer, esos no están en el propósito general ni son multiusuarios. ¿De acuerdo? De eso estamos hablando cuando decimos el propósito general. ¿Sí? Entonces, los estados financieros estos que tienen el propósito general, el propósito general, no es de aplicación a la estructura y contenido de los estados financieros intermedios. Cuidado con eso. Los estados financieros que son intermedios, esos estados financieros tienen su propia norma que es la NIC 34. Eso quiere decir que esos estados financieros intermedios son cuando durante el año sean necesarios elaborarlos para un propósito específico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el propósito específico de los estados financieros intermedios suelen ser en aquellas empresas que cotizan en bolsa y que deben, además de presentar el estado financiero anual, presentan en forma mensual o en forma trimestral, a veces en forma condensada. Entonces, esos están contemplados en otra norma, la 34, que es para estados financieros intermedios y que tiene, si no otra estructura, otra forma de develar y de exponer. ¿Ok? Esto, esta parte es muy importante, a veces se confunde. Estos estados financieros de propósito general, que son los 4, ¿ok? Los 4 estados financieros más sus notas a los estados financieros, sirven para todo tipo de empresas. Todo tipo de empresas, ¿ok? Es para todo tipo de empresas. Bien, partamos de eso. Y puede servir, inclusive a las empresas sin fines de lucro. Incluye a las empresas sin fines de lucro, ¿ok? Ahora ustedes dirán, ya no entiendo. Si las empresas a veces sin fines de lucro, ¿no? Aquí le voy a poner sin fines de lucro, ¿ok? Más conocidas para Bolivia serían las ONGs, ¿sí? Las organizaciones sin fines de lucro. Estas normalmente tienen propósito específico, ¿ok? Por lo tanto, tienen otro tipo de estados financieros. Normalmente es de ejecución presupuestaria y un estado de rendición de cuentas, ¿sí? Pero la norma, la NIC 1, establece que aún así, algunas de estas entidades sin fines de lucro pueden aplicar estados financieros de propósito general, aunque no tengan fines de lucro. ¿Ok? Entonces, los estados financieros de propósito general principalmente están estructurados de acuerdo con esta NIC 1 para entidades con fines de lucro. Sin embargo, pueden también las empresas sin fines de lucro aplicar estos estados financieros de propósito general. Yo no sé si lo tengo aquí, voy a poner aquí empresas, yo he hecho una investigación sobre eso, sin fines de lucro. Si tenemos suerte, les voy a mostrar rapidito. Si es que hay. No, no está.
aquí hay una, por ejemplo, se los muestro. Este estudio es bien interesante. Este estudio, lo están viendo, ¿no? De la Universidad Yamui. Sí, se ve. Ok. Entonces, esta es la que se refiere a entidades, contabilidad de entidades sin fines de lucro y fundaciones. Y aquí ustedes van a ver en este estudio que se ha hecho ese año 2002. Hay otro estudio más reciente, pero bueno, dado que este apareció, más o menos tenemos algo así como 45 tipos de entidades sin fines de lucro. Entonces, muchas de estas entidades sin fines de lucro, en general, ¿sí? No aplicarán estados financieros de propósito general, dependiendo de cuál es su tipo de actividad. Entonces, cuando tenemos las estadísticas de todas estas empresas, entidades, perdón, algunas de estas entidades son sin fines de lucro puras, ¿ok? Estas que reciben financiamiento del exterior y solamente hacen rendición de cuentas. Digamos, reciben financiamiento de Alemania. Y entonces los alemanes dicen, yo no quiero que me midan los resultados, nada. Lo único que quiero es que me digan, te estoy entregando tanto de dinero y hazme un estado financiero de propósito específico de ejecución presupuestaria. Te estoy entregando el dinero para 5 elementos o 4 elementos, por decir, para la administración, para pago a consultores y para compra de insumos, 3 elementos y dime cuentas. Y punto. Entonces, no requieren estados financieros de propósito general, porque son organizaciones sin fines de lucro que están son puras, ¿de acuerdo? Ahí está, este estudio les va a ayudar a aclarar eso en un determinado momento que ustedes quieran considerar. Bien, entonces, pero en esas 45 clases de organizaciones sin fines de lucro, hay algunas, por ejemplo, a ver, digo, el club de tenis, ¿de acuerdo? El club de tenis o un club deportivo, el Strongest o el Bolívar o el Bisterman, etcétera, suelen ser organizaciones sin fines de lucro. Esas deben ser en una categoría 30, digamos. ¿Por qué? Estas organizaciones sin fines de lucro no reciben fondos de financiadores. Son sin fines de lucro, pero no reciben información de financiadores. ¿Y qué es lo que hacen estos clubes? Prestan servicio. Es más, cuando hay un partido de fútbol tienen que facturar. Venden el boletaje con factura. ¿Por qué? Porque tienen una actividad comercial. Es el espectáculo. Entonces, ellos necesitan en un determinado momento medir si están perdiendo o ganando. O sea, necesitan a veces del estado de resultados y necesitan saber en el tiempo, porque no son hechos para un ratito, sino son instituciones que tienen más de 100 años de vida. Entonces, y van a continuar en el tiempo. Entonces, necesitan saber sobre su situación financiera, sobre el patrimonio. Y necesitan saber cuánto de flujo tienen o no tienen para pagar a sus jugadores. Entonces, necesitan tener estados financieros de propósito general. ¿De acuerdo? Y así podemos ver, las universidades privadas, por ejemplo, ¿no? Son organizaciones sin fines de lucro, pero reciben dinero de estudiantes, igual facturan, prestan servicio de educación y todo eso. Y por lo tanto, pues necesitan tener un balance general, un estado de resultados, estado de flujos de efectivo y estado de evolución de su patrimonio. Entonces, aunque son sin fines de lucro, utilizan estados financieros de propósito general.
¿De acuerdo? Eso lo tienen que entender. Entonces, pueden hacerlo, como que no. ¿De acuerdo? Estas organizaciones así son. Depende de sus necesidades y dependen del tipo de modelo de organización. Bien, también estas de propósito general hay que distinguir que para las entidades que carecen de patrimonio o de un capital que no es patrimonio, ¿de acuerdo? Hay algunas entidades que reciben fondos, de eso estás diciendo, pero no con una cuenta de capital, no tienen participación de capital, ¿de acuerdo? Reciben los fondos y bueno, los ponen como pasivo, también le llaman pasivos subordinados, y con ese pasivo tienen el activo. Esos pasivos según van cumpliendo, se van convirtiendo en patrimonio. Ejemplo, algunas empresas les donan dinero para, algunas instituciones, digo, donan dinero a otra organización para créditos de agricultura, lo que tenga que ser, y esos créditos se los registra, ese pasivo, ese desembolso se registra como pasivo, y en la medida que se otorguen los créditos, se va eh, se va llevando ese dinero como cartera de créditos, se va cobrando, porque después se va cobrando porque es un crédito, y en la cobranza ya no termina siendo un pasivo, sino apenas se cumple la condición establecida, va al patrimonio, pero no es a poco, no como aporte, ¿de acuerdo? No como aporte, sino como fondos temporalmente restringidos porque siempre deben servir para otorgar créditos. Entonces van pasando al patrimonio según se cobra y otra vez se vuelve a otorgar el crédito y se crea una especie de reserva dentro del patrimonio que se llaman activos o pasivos, activos netos no restringidos o parcialmente restringidos o totalmente restringidos. Entonces, esas situaciones se dan en algunas instituciones donde no hay aporte de capital. A esos también se puede aplicar el propósito general siempre y cuando lo necesiten. Entonces la norma en un determinado momento, más un rato vamos a ver eso, pues dice, ¿y qué es el patrimonio? El patrimonio también es conocido como activo neto. Es activo menos el pasivo. Bien. Entonces, permanentemente ustedes aquí van a ver y van a leer que esta norma está hecha para estados financieros de propósito general. O sea, ¿qué es un estado financiero de propósito general? El estado financiero de propósito general es multiusuario, ¿no? Eh, entonces, de aquellos que no tienen necesidad de exigir informes a su medida, sino estos sirven para muchos usuarios. Por eso digo, son multiusuarios. ¿De acuerdo? Hay un concepto en un determinado momento que se usa aquí y que se llama la impracticabilidad. La impracticabilidad. Cuando uno de los requisitos, pese a que se hace mucho esfuerzo, no es posible aplicar, por ejemplo, el hecho de que se tenga que utilizar el estado de flujos de efectivo, ¿no? Por función, ¿ok? Entonces, con el método indirecto, puede ocurrir que el método indirecto no se pueda aplicar. Porque en el método indirecto se requiere, por ejemplo, partir de una utilidad o una pérdida. Y como en algunas instituciones no se tiene utilidad o pérdida, entonces eso se vuelve impracticable.
Y en esas condiciones es mejor hacer el estado de flujos de efectivo con el método directo, que es más recomendable. Entonces hay ciertas situaciones que se establece que no es posible aplicar un requisito. ¿Ok? En ese caso, eso va a ser aclarado en notas a los estados financieros para ver por qué no fue impracticable y cómo es que se enfrentó la situación. Entonces, en estas definiciones, ¿no? También se aclara que es una NIF, es el marco de referencia de preparación de estados financieros. Nunca olviden eso. Las NIF son un marco de referencias de preparación de estados financieros, ¿sí? Son las normas e interpretaciones para preparar los estados financieros que incluyen obviamente las NIF, las NIC y todas las interpretaciones. Eso ya lo hemos visto y de manera general simplemente está repetida aquí. Algo que no deben olvidar nunca es que el concepto de materialidad. Aquí en esta norma contable, norma de contabilidad internacional 1, claramente se establece que primero, ya en relación al marco de conceptos, si se acuerdan, el marco de conceptos tenía en sus cualidades dos cualidades fundamentales: la relevancia y la representación fiel, que son las dos cualidades fundamentales. ¿Para qué? Para preparar los estados financieros no deben omitir. Los estados financieros no pueden omitir, ¿de acuerdo? Aquellos eventos, aquellos saldos, aquellas partidas, aquellas transacciones que son relevantes. Esos estados financieros deben estar constituidos por lo más relevante. Y también las otras partidas que son irrelevantes, pero si se omitiera una partida que es irrelevante, entonces no deja de ser ese estado financiero que presente razonablemente. ¿De acuerdo? Entonces, en la cualidad de relevancia establece que deben estar todas esas transacciones, saldos de cuenta y partidas que son más relevantes siempre en los estados financieros, si no, esos estados financieros no presentarían razonablemente. Bien, y entonces, eso de omitir o no omitir es pues, hace a la definición de materialidad por su naturaleza y por su importe. ¿Cuándo una situación es material? Una situación es material cuando de manera individual, ya sea una transacción, partida, saldo de cuenta, o tomada en su conjunto, también puede ser en conjunto, con las otras relacionadas, puede influir en las decisiones económicas de los usuarios. O sea, cuando es que ese algo que se ha omitido, eso algo que no se ha registrado, es tan importante de manera individual o en su conjunto que hace que cambie el criterio del usuario razonable. Entonces ahí tenemos un problema, un concepto de materialidad. ¿De acuerdo? Entonces, y eso puede deberse debido a su omisión o la inexactitud. Eso puede darse por la omisión o por la inexactitud y depende de dos condiciones: de su magnitud y depende de la naturaleza. Cuando estemos viendo en auditoría materialidad, aunque les voy a copiar una partecita, materialidad, aquí tengo, por ejemplo, las diapositivas sobre materialidad. Es todo una historia. Materialidad es toda una condición es toda una condición de estudio, ¿no? Entonces, eso es, ¿ven?
Entonces dice, la materialidad, para saber definir qué es material o no material, uno tiene que considerar la magnitud y la naturaleza. La magnitud no solamente es el importe, no solamente se refiere a la magnitud, el importe, ¿de acuerdo? La magnitud, más bien, la materialidad no solo se refiere al importe o la magnitud. Aquí le voy a poner magnitud o importe. No solo se refiere a la magnitud o el importe, sino principalmente a la naturaleza. ¿Ok? Mucho depende de la naturaleza. No es lo mismo 10,000 bolivianos de omisión, porque esto se refiere a la omisión, de que en la contabilidad no hubieran omitido, por ejemplo, 100,000 bolivianos, no registraron. Y la pregunta es, ¿y 100,000 de qué? Entonces, cuando uno tiene que pensar en eso y dice, a ver, 100,000 de no haber registrado los intereses. Ok, eso tiene su magnitud y tiene su naturaleza, que son los intereses. Ahora, no es lo mismo no haber registrado, por ejemplo, 100,000 de impuestos. No es lo mismo 100,000 de impuestos que 100,000 de intereses. ¿Por qué? Porque el no haber registrado y que después no se paguen los impuestos, eso va a traer consecuencias. ¿Por qué? Por su naturaleza. Por lo tanto, es mucho más importante, es mucho más material el no registrar impuestos que no registrar intereses. ¿Por qué? Por su naturaleza. No solamente se considera el importe, sino principalmente se considera la naturaleza. Entonces, esa parte es muy importante, hablar de la materialidad, porque si ustedes consideran esto de la materialidad, a ver si puedo rescatar algo más de las otras diapositivas que por ahí estaba manejando. Esto de aquí, quisiera tomar un estado financiero. Aquí tengo un estado financiero. No sé si puedo marcarlo. Bien, a ver, fíjense. Voy a copiar estos dos estados financieros para el ejemplo. Entonces, cuando estamos trabajando y hablando de materialidad, pues aquí tenemos un estado financiero que creo que es el mismo, sí. Entonces decimos, si tenemos este estado financiero aquí, la pregunta es, por el importe, ¿cuáles son los más significativos? Y en este caso, los más significativos son los amarillos. ¿Ok? Ahí están marcados como amarillos. Y los poco significativos, los poco materiales, son los marcaditos con verde. Eso quiere decir que para considerar la relevancia, ¿ok? La situación de omisión, todas las empresas deben medir su materialidad. Y entonces tienen que saber qué es importante o no para una empresa. Ejemplo, vamos a analizar un poquito más. ¿Cuánto de patrimonio tiene esta empresa? Tiene un patrimonio de 31 millones, porque está en miles esto. Tiene un patrimonio de 31 millones. Y tiene normalmente resultados que hacen a los 6 millones. La pregunta es, si esta empresa tiene un patrimonio de 31,000 o 31 millones y una utilidad de 6 millones, si en este instante les digo, se habían olvidado registrar
Voy a pintar esto. Ajá, ya me lo he sacado al Excel. Aquí voy a trabajar. Fíjense. ¿Qué pasaría si en esta empresa las cuentas por cobrar ya no eran cuentas por cobrar? Llegó el COVID y nadie puede cobrar y las gentes se han ido o no quieren pagar, qué sé yo, como que ahora ven, ¿no? Veo en la televisión, a veces dicen, queremos que nos condonen la deuda. ¿Por qué? Porque el COVID, el COVID, el COVID. Entonces uno dice, ya esto es incobrable. Fíjense, ¿qué pasaría? Porque ahorita estamos mirando como que esta empresa parece que está en buenas condiciones, fíjense. Yo que soy usuario razonable, diría que esta empresa es una empresa en la que yo hasta invertiría, porque tiene un buen nivel de activos, tiene buen nivel de patrimonio y hasta genera utilidad de 6 millones. Mm, Yo podría ser accionista de esta empresa. Pero si en este momento me doy cuenta que las cuentas por cobrar que están aquí son cero, lo que estoy poniendo hoy en cero, ¿ok? Eso que está ahí son cero, como decía, entonces todo habrá cambiado, todo habrá cambiado. El total de activo corriente ya no es el mismo. El total de activo no corriente es ese, y el activo que era de 165 ya no es de 165, es de 31 más 13 y habrá bajado su activo a 145. De 165 bajó a 145 por un error, por una omisión. Por lo tanto, ¿qué pasa con su patrimonio? Si esas cuentas por cobrar y eran cero nomás, como decía, ya son cero nomás, entonces todo baja a 145, por lo tanto, ustedes saben por la ecuación fundamental, esto del activo es igual al pasivo y patrimonio. Si el pasivo y patrimonio es así, el patrimonio no es otra cosa que el total de estos 145 menos el pasivo de 134, ¿no? Entonces decíamos, el pasivo antes era 31, ahora el pasivo solamente es 11. Perdón, el patrimonio solamente es 11. Si el patrimonio es 11, entonces quiere decir que los resultados que aquí se veían como 6 millones ya no son 6 millones positivos, sino son son 14 millones negativos. Eso se ha transformado, de ser positivo se ha transformado en negativo. Esta empresa no tiene utilidades de 6 millones. Esta empresa tiene pérdida de 14 millones. Ahora la pregunta es, si esta empresa tiene pérdida y no había tenido utilidad, porque hicieron una omisión, ¿ustedes invertirían en esta empresa? Y la respuesta es, de repente, hace que el usuario cambie de parecer, cambie de